los niños están jugando, en lugar de jugar en un jardín, en un parque con pasto y con árboles, están jugando alrededor de desechos. ¿No? Para los que no conocen el tiradero del Bordo de Sochiaca, es el tiradero a cielo abierto más grande de Latinoamérica. Guy creó el Cirque du Soleil. Cuando Guy ya tuvo los suficientes medios para dar de regreso, se recuerda de sus viajes y dice, ¿qué es lo que hace la diferencia en la vida de una persona? Tener acceso a agua. ¿No? Sin acceso a agua no hay comunidad que pueda desarrollarse. No hay nada que pueda hacer OneDrop solo o una organización sola. Realmente trabajamos con muchas, muchas organizaciones. El profit no está peleado con lo social. Bienvenidos a la segunda temporada de Comunal Podcast. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Comunal Podcast. Yo soy Aldo Farrugia y como cada semana platico con gente increíble haciendo cosas a favor de nuestro mundo. Y hoy me complace platicar con un gran mexicano que tiene una historia increíble. Él es Ernest Durán, presidente y director general de OneDrop, una organización sin fines de lucro creada por Guy Lalibert, quien es el fundador del Cirque du Soleil y cuya misión es llevar agua de calidad a distintas personas a lo largo del mundo. Han trabajado en más de 14 países, apoyado a más de 3 millones de personas y tienen un modelo de intervención súper interesante que para mí pues es un honor poder tenerte y platicar contigo. Muchas gracias, René, por darte el tiempo y pues estar aquí conmigo. No, muchísimas gracias a ti, Aldo. Un placer estar contigo. Desde que escuché el podcast por primera vez, me encantó, ¿no? El contenido que están produciendo ustedes es necesario. Y para un mexicano que no vive en México, es refrescante, ¿no? Poder tener acceso a este tipo de contenido. Entonces, muchísimas gracias, un placer realmente. Te agradezco la invitación. Nada que agradecer, al contrario, es un gusto y me encantaría empezar primero por entender un poquito más de ti, ¿no? Tu historia. Naces en la Ciudad de México, te vas a los 8 años a vivir a Morelia y ya llevas pues más de 15 años en Canadá. ¿Cómo ha sido este camino de irte a un país? Sí, a ver, bueno, como dices, yo nací aquí en Ciudad de México. em, y yo creo que toda como mi historia comienza cuando, como cualquier joven, me toca elegir qué estudiar saliendo de la preparatoria, ¿no? Es un momento difícil. La verdad, yo creo que no estamos preparados para elegir como a qué te quieres dedicar hacia adelante. Es una presión que tenemos. Bueno, pero bueno, en ese momento yo elegí estudiar ingeniería en sistemas computacionales, mucho por los maestros de la prepa, donde yo me di cuenta que era muy bueno para las matemáticas y todo esto, pero nunca, en ese momento nunca tuve la oportunidad de explorar la parte social, ¿no? Que tal vez era algo que me hubiera gustado y hubiera resonado mucho más conmigo en aquel momento. Bueno, historia larga, la hago corta. Me voy a estudiar ingeniería en sistemas computacionales y en el último año de la carrera, pues me siento a platicar con mis papás y les dije, oigan, les tengo una noticia, ¿no? No, esto no es algo que yo quiero hacer para de toda la vida. No me veo siendo ingeniero en sistemas, no me veo trabajando como ingeniero en sistemas, pero voy a terminar la carrera. Me falta un año. Supongo me va a hacer bien, voy a terminar, voy a tener un título y eso me va a abrir las puertas hacia otras cosas. Fue lo que hice. Mis papás, genial, ¿no? Me apoyaron, me dijeron, ok, si no es lo que quieres, termina y cuando termines conversamos y vemos hacia dónde quieres dirigirte, ¿no? Em, Terminando la carrera dije, bueno, algo como de negocios me gusta más. em, y ahí, bueno, yo muy iluso también a esa edad, ¿no? Dije, bueno, me voy a ir a hacer, yo quiero hacer un MBA. Me dicen, pues dale, ve, investiga. Vine al ITAM a investigar sobre el MBA y me dijeron el ITAM, pues tu idea está muy buena, pero no tienes experiencia profesional. Entonces no te podemos aceptar en un MBA. Para un MBA necesitas, creo que en aquel momento me decían 5 años de experiencia profesional para que realmente puedas aportar al Claro. grupo y puedas retirar del grupo, ¿no? Entonces dije, ok, ¿no? Estaba pues muy naif todavía a esa edad. Eh, y, pero me ofrecieron otro programa, ¿no? Una mezcla entre tecnología y administración. Entonces dije, bueno, me parece un buen balance, voy a hacer eso. Pero todo inició, y eso lo platico porque ahí hay un punto muy importante en mi vida. Em,
cuando estaba iniciando mi maestría en el ITAM, subí mi currículum a la bolsa de trabajo y todo, y me buscaron de una fundación en México, ¿no? Fundación Educa. Me invitaron porque necesitaban que les ayudaran con unos procesos para mejorar su proceso de cobro de tarjetas de crédito. Y parte de la inducción de Educa era llevarte al bordo de Sochiaca, ¿no? Tenían escuelas que apoyaba la fundación en el bordo de Sochiaca, y eso cambió mi perspectiva del mundo, ¿no? El ver cómo la gente podía vivir en la basura, podía trabajar en la basura, podía comer en la basura, ¿no? Para los que no conocen el tiradero del bordo de Sochiaca, es el tiradero a cielo abierto más grande de Latinoamérica. Entonces, la gente realmente hace su vida alrededor de la basura. Eh, yo me enfermé de las vías respiratorias, del estómago, ¿no? Por haber estado ahí respirando ese aire. Eh, y una vez que ves eso, yo ya no pude no volver a verlo, ¿no? Entonces, todos mis sueños de ser ingeniero, no sé, no de ser ingeniero, pero de trabajar en un gran corporativo y no, te hacen como todo tu plan de carrera. Si tú estudias esto, vas a llegar aquí y luego acá. Ya los hice a un lado y dije, yo quisiera seguir trabajando aquí, ¿no? Y tuve la oportunidad de seguir trabajando con Educa casi 7 años en temas de educación. Entonces, así fue como realmente yo llegué como al mundo social, al mundo de impacto social, eh, por accidente, pero yo creo que las cosas nunca pasan por accidente. Yo creo que Claro. siempre había como algo. ¿Tienes alguna historia de la gente ahí que te haya marcado puntualmente, no? Porque sí, es inhumano, yo creo, las condiciones en las que viven estas personas y lo vemos muy lejano, ¿no? Y como dices, estamos aquí a una hora y cacho de la Ciudad de México y ver cómo viven tantas familias, tantas personas con tantas carencias. ¿Te resuena alguna historia ahí que te haya marcado? En esa experiencia del bordo de Sochiaca, esa realmente es un parteaguas en mi vida, esa experiencia. La idea, o sea, nos te llevan y creo que eran los miércoles, porque los miércoles viene un padre a oficiar una misa. Y también es muy impresionante ver un padre oficiando una misa encima de un cerro de basura, donde saca su mesa, pone su mantel, saca todos como sus símbolos de la iglesia y los pone y hace la misa y todo. Pero yo preguntaba, ¿qué hay más allá de la montañita esta? ¿No? Porque atrás, toda la parte de atrás el escenario, digamos, de la misa eran montañas y montañas de basura. Y la gente de la comunidad, de la colonia, me dijeron, ¿quieres ir a ver qué hay más allá? Y la gente de la fundación me veía como que como estás seguro, es tu primera vez que vienes a este tipo de lugares. Y dije, pues ya estoy aquí. Creo que no puedo no ir A ver. a ver, ¿no? Y no era, muchas veces la gente lo hace por morbo, para ver. Y para mí era realmente una curiosidad y que me chocó mucho en ese momento es cómo viviendo en México no había podido ser testigo. Y yo vengo de una familia muy media, ¿no? Yo no crecí con lujos, yo no crecí realmente una familia media, mis padres profesores, ambos. Entonces realmente mi background es bastante medio entonces, pero al darme cuenta que yo nunca había estado expuesto a este tipo de cosas, dije, bueno, voy a ir. Y el ver realmente que la gente, cuando dicen la gente vive, es que es literal. La gente tiene casitas construidas con basura y viven ahí. Los niños están jugando, en lugar de jugar en un jardín, en un parque con pasto y con árboles, están jugando alrededor de desechos. Esa es su realidad, ¿no? Y no te puedo decir la historia particular de una mamá o de un niño, pero el ver una comunidad o un grupo de personas viviendo en un basurero, eso para mí me dejó muy marcado y marcó realmente mi vida hacia adelante y marcó mi trayectoria profesional. Wow, ahí en ese sentido, ¿cómo trabaja Educa con estas comunidades, no? Creo que la educación sin duda es el de los pilares o el pilar más importante para transformar el mundo, pero ¿cómo se ve ese pues choque cultural, ¿no? Porque tú tal vez llegas como profesor, como mentor a darles y ellos están preocupados por otras cosas, ¿no? Están preocupados por sobrevivir, por comer y por otras cuestiones que pues tal vez hasta la educación pues pasa a un término que no les interesa, ¿no? A ver, yo creo que sí, es muy cierto que cuando no tienes cubiertas tus necesidades básicas es muy difícil pensar en otras cosas. Em,
pero justamente Educa trabajaba en eso, ¿no? Educa apoya, porque sigue existiendo esta fundación, lleva ya muchos años, apoya escuelas que no hacen, o sea, el sistema las considera como privadas, ¿no? Porque no son escuelas públicas, pero son escuelas privadas que nacen de una necesidad, ¿no? De, por ejemplo, en este caso, en el bordo de Xochiaca, seguramente no había una escuela o los niños que viven en estas condiciones, sus familias a veces no tienen ni siquiera el dinero para poderlos enviar a una escuela pública, porque hay que comprar el uniforme, hay que comprar un lápiz, hay que comprar un cuaderno, ¿no? Entonces, muchas de estas escuelas que operan en la invisibilidad, pero que están haciendo una gran diferencia, son escuelas que le dan todo a los niños para que puedan ir a la escuela, ¿no? Entonces le quitas una carga al papá, por un lado, esa carga económica, ¿no? Y cuando el papá ve reducida esa carga económica, dice, bueno, le voy a dar oportunidad de que vaya a la escuela. O sea, yo creo que puedes empezar a romper un ciclo, ¿no? Este círculo bueno, el papá no fue, la mamá no fue a la escuela, el niño tampoco tiene que ir, el niño tiene que ser un generador de ingresos para la familia. Entonces, tú al reducirle esa carga, a veces los padres son mucho más abiertos, le dan la oportunidad al niño de ir y ven que el niño empieza a crecer de una manera diferente. Entonces, definitivamente la educación es una herramienta muy poderosa para muchos de los problemas sociales que tenemos el día de hoy, ¿no? Y se habla que más o menos en promedio estamos en quinto de primaria, ¿no? O sea, la gente llega hasta quinto de primaria, me tengo entendido en esta situación, o cómo se ve esa parte de los niveles académicos a los que estamos llegando en nuestro La país. estadística yo la desconozco en México, ¿no? No, si te digo, si afirmo que sí o que no, tal vez estoy mintiendo. Pero lo que sí es real es que los niveles de educación son muy bajos, ¿no? Lo que sí es real es que las personas que podemos acceder a una universidad somos privilegiados y a veces no lo vemos así, ¿no? A veces como que no aprovechamos esa parte, y a veces los jóvenes, en lugar de ver como que, soy privilegiado, dicen, uff, tengo que ir a la escuela, yo quisiera mejor dedicarme a ser gamer o ahora que está tan de moda a crear contenido. No está mal. Está buenísimo, y hay que acoplarnos a las nuevas economías, ¿no? Y a las nuevas maneras de interactuar en la sociedad, pero creo que no, a veces los que tenemos el acceso no valoramos ese acceso, ¿no? A esta educación. Definitivamente. Tal vez no estar lejos en tu estadística, Aldo. Tal vez quinto, sexto de primaria, ¿no? Es el máximo. Si haces una media nacional, ese es Sí, nuestro nivel de educación. es terrible. La verdad es que sí es muy bajo y sí es un tema pues que debemos de abordar y que debemos de hacerle frente. De ahí brincas ahora sí a una oportunidad en Canadá, tengo entendido, ¿no? Te vas a Oxfam. De ahí brinco. Yo empecé como todo joven de pronto, ¿no? A tener como este conflicto, ¿no? Yo quería ver también qué había afuera en términos, siempre me llamó mucho la atención esta cuestión de ayuda humanitaria, de cooperación internacional, y en México no veía que iba, o al menos en aquel momento mi ignorancia no me permitió ver que había caminos también estando en México que hubiera podido llegar allá, ¿no? Entonces, para mí lo más lógico fue emigrar, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estaba en mi maestría, llegaron unas personas, unos abogados de migración a contarnos de Canadá. Y cuando empecé a tener como esta crisis interna de qué hago por aquí, me muevo, no me muevo, a dónde me voy, me acordé de esto, ¿no? Y los contacté y me dijeron, bueno, tú eres un candidato para irte a Canadá, te podemos tramitar tu residencia permanente desde aquí. Y ya, 2 años después me llega mi aviso que ya tenía la residencia permanente, pero ahí es donde la decisión es, ¿no? Ahí sí tienes que Ahora, tomar la la realidad. decisión. Ahí es donde dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo en México, en mi zona de confort, o me voy a explorar algo? Yo no conocía a nadie en Canadá. Y yo tenía muy claro que quería irme a Montreal, sin conocer a nadie en Montreal tampoco. Tomé la decisión, dije, bueno, me voy a ir, no pierdo nada, si me voy, yo me di un año, dije un año, si en un año no empiezo como a ver el camino claro, pues me regreso y sigo en México sin ningún problema. Yo no me fui enojado de México, ni me fui porque me tenía que ir, ni nada, afortunadamente, ¿no? Hay muchas personas que se van porque se tienen que ir, no les queda de otra. Em, y en ese proceso,
empecé como a buscar cuáles eran mis opciones en Canadá y encontré una opción con Oxfam, ¿no? Oxfam es una organización internacional que fue creada en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para ayudar en la reconstrucción de Europa y todo eso. Em, y me hacen una oferta para irme a trabajar. Yo recién llegado a Canadá y me hacen una oferta para irme a trabajar a Centroamérica, a Honduras más precisamente. Entonces estuve trabajando con ellos 2 años y meses en Honduras y luego me invitaron a trabajar a Haití también con ellos. Entonces ese fue como un poco mi transición y cómo llegué de lleno ya a temas más, porque con Oxfam trabajé mucho eh, seguridad alimentaria, activaciones económicas y temas de acceso a agua también, ¿no? Acceso a agua tanto para consumo humano como para crear pequeñas producciones agrícolas. Que Oxfam se dedica mucho al tema de desigualdad, ¿no? O sea, brindar esas oportunidades. Ujú. Entonces, Oxfam trae como un tema muy, muy fuerte de desigualdad. Para ellos realmente, si no han cambiado su misión, es eliminar la pobreza, ¿no? Ese es como su sueño, es como la visión que traen, eliminar la pobreza. Y mucho va por eso, ¿no? Que la gente tenga las condiciones de inicio, de arranque, para poder después florecer como comunidad. Y después de vivir esto del tiradero, ¿no? En el borde de Sochaca, irte a un lugar como Honduras, conocer una realidad en Haití, ¿cuál le ves pues ahora sí que este nivel de pobreza que vivimos en Latinoamérica y cuáles son las diferencias que pudiste ver en el campo, ¿no? Tanto en estos países, pues un poco más, menos desarrollados que México puede ser. Sí, para mí El, o sea, la experiencia del bordo de Sochiaca fue una experiencia muy puntual que la necesitaba. Fue como un temblor en mí, como un terremoto que me necesitaba sacudir para yo irme por donde realmente era mi destino irme, ¿no? Y ya mi experiencia en Honduras fue a largo plazo. Viví en campo casi 2 años y medio, ¿no? En el sur de Honduras, bajo condiciones complejas. em, en esta parte de Honduras es un tránsito de tráfico de drogas, tráfico humano, tráfico de armas, o sea, todo lo que se mueve en todo Centroamérica, que va de México, de Estados Unidos, México o viceversa, todo pasa por ese punto, ¿no? Se llama San Lorenzo. Em, y más allá de haber vivido ahí, o sea, el estar cerca de familias campesinas, eso yo creo que también te da una perspectiva diferente de las cosas, ¿no? Yo nací en ciudad, yo no tengo abuelos o mi familia no viene de campo, entonces yo nunca tuve esa oportunidad de convivir con el campo de manera cercana, ¿no? Y de comprender de dónde viene el alimento y de dónde, ¿no? Entonces yo creo que esa experiencia de haber vivido en campo sí fue dura para, como físicamente, mentalmente, vivir en esas condiciones tanto tiempo, pero me dio mucho. O sea, me dio mucho y lo que te da otra vez es como todos somos humanos. Todos estamos hechos exactamente de lo mismo. eh, y el que la gente te reciba de esa manera tan cálida, ¿no? El que la gente te abra las puertas de sus organizaciones, las puertas de su casa, ¿no? Toda la gente te quiere invitar a comer con ellos, pero entender sus realidades también. Creo que a mí me da mucho, em, hoy que estoy en una posición diferente y hacia adelante, eh, para mis trabajos futuros, me da esta perspectiva de cercanía, ¿no? Que mucha gente, pues por dónde se fue en su carrera no la tiene, ¿no? Nunca vivieron en una comunidad, nunca sufrieron de no tener agua. Yo sufrí de no tener agua, de no tener luz, de apagones, ¿sabes? De, de ir a caminar 3 horas en el campo para ir a visitar a una familia con la cual estás trabajando, pero imagínate si esta gente lo hace todos los días. Es su, es su día a día. Sí. Quieren conseguir, o para ir a la escuela, los niños que tienen que caminar 1 hora y media. Eso me dio a mí mucho como, me aterrizó mucho en la realidad y me permite hoy en mi posición o en los otros trabajos que he tenido, ver las cosas también y acordarme siempre de por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Hay gente
para la cual estamos, a quien le estamos sirviendo, y eso yo creo que no se nos puede olvidar a todas las personas que trabajamos en temas de impacto social. ¿Cómo se veía tu día a día trabajando en esas comunidades? Me despertaba tempranito y tenía que tomar un autobús, tenía que salir a la orilla de la carretera, a tomar un autobús que me llevara al pueblito donde estaba la organización con la que yo trabajaba. Em, a veces hacía un poquito de trabajo de oficina, pero a veces me tocaba salir a campo, ¿no? Yo creo que 3, 4 días a la semana, no, 3 días a la semana salía a campo. Ya sea íbamos en un vehículo de la organización, a veces en motocicletas. Hasta un día me caí de una motocicleta, todo eso. Eh, y yo regresaba muerto, molido, porque no es carretera pavimentada. No es brincar y brincar y brincar. Y yo tenía una operación reciente cuando yo me fui allá, entonces todo el cuerpo me dolía, literalmente me dolía. Entonces eran días largos, pero cuando yo regresaba decía, wow. O sea, sí estuvo largo, estoy muy cansado, pero me la pasé muy bien. O sea, pude conectar con esta persona, estoy viendo el impacto del trabajo que estamos haciendo, o sea, estoy viendo que para trabajar con alguien no tienes que darle la receta, la gente ya sabe, la gente entiende y sabe qué es lo que necesita, solamente tienes que habilitarlos. Yo creo que esa parte de habilitar a la gente y de crear con ellos las soluciones a los problemas, yo creo que es algo que me aprendí mucho ahí, ¿no? Y de manera muy directa con las organizaciones locales y con las comunidades también. Y de manera más humana, ¿qué fue lo que más aprendiste en esta experiencia? Humildad. Humildad y también entender que no necesitamos mucho para estar bien. O sea, yo tenía mi casita, a veces podía utilizar el aire acondicionado, a veces no, ¿no? Dormir sin aire acondicionado cuando hace 40 grados, no duermas, ¿no? Pero como otra gente sí es capaz de dormir y se tienen que acoplar a A eso. todos te acostumbras. Entonces yo creo que esa humildad y regresar a esta parte de no necesitamos los grandes lujos a los cuales estamos acostumbrados hoy. Si los podemos tener, qué bueno, está bien. Tampoco no tengo tampoco mentalidad socialista, porque tampoco se trata de eso, pero no necesitamos tantas cosas. Y el COVID no lo volvió a probar, ¿no? Cuando estuvimos encerrados, ¿qué podías hacer? Hablar con tu familia, cocinarte, tomarte una copita de vino, y era delicioso también. Sí, Entonces, regresar a esa esencia humana que muchas exacto. veces, como bien dices, se nos olvida y con el rush de ciudad y de querer y esta, pues, ambición desmedida. Yo también siempre lo platico, ¿no? Como siempre queremos más y ya lo tienes y lo consigues, pero más y lo consigues y más, ¿no? Entonces, pues también de entender nuestro suficiente, ¿no? Yo con esto estoy bien, estoy tranquilo y mejor buscar esa tranquilidad y esa plenitud, por decirlo así, ¿no? Exacto. Te estableces ya en Canadá, cómo llegas a One Drop y cómo ha sido este camino en One Drop. Cuando con Oxfam, OneDrop era uno de los grandes financiadores de Oxfam en Centroamérica, ¿no? Con fondos de OneDrop, Oxfam hizo mucho trabajo en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador. Y yo ahí fue donde yo escuché hablar por primera vez de esta organización, ¿no? De OneDrop. Y, y desde la primera vez que vi lo que hacían y cuál era como sí, lo que había detrás de esta fundación, siempre me hizo ojitos, ¿no? Siempre dije, wow, algún día me encantaría trabajar en esta organización. Entonces yo creo que empecé a construir mi sueño desde que estaba en Honduras. Em, yo regresé a Canadá y un mentor que tuve en Honduras me dijo, mira, si tú quieres avanzar en tu carrera en Canadá, yo te sugiero que estudies, que tengas un papel, ¿no? Aunque tú ya traes una maestría de México y no sé qué, estudia. Entonces yo dije, bueno, yo regresé a Montreal ya después de mi estadía, de mi pasada por Honduras y por Haití, con la idea de irme a estudiar, ¿no? Hice un MBA en responsabilidad social empresarial, y cuando estaba a la mitad de mi MBA vi una oportunidad que se abrió en OneDrop, ¿no? Entonces vi un puesto abrieron un puesto de manager para los proyectos que OneDrop tenía en aquel momento en India, y estaban buscando un reemplazo de un año porque la persona responsable de eso se iba de maternidad, y apliqué
Y un día estaba en el cine y me llamaron por teléfono y dije, esta llamada sí la tengo que contestar. Me salí del cine, contesto la llamada y me dicen, te hablo Jack de One Drop para decirte que has sido seleccionado para el puesto, cuándo te puedes presentar para conversar y todo eso. Poquito tiempo después me enteré que yo no era la primera opción. Fui su segunda opción, no era la segunda opción. La primera opción creo que no quiso, no pudo, se desistió del proceso. Pero todo es circunstancial en la vida, ¿no? Entonces a veces necesitas tener un poco de suerte también para las cosas. Y esa fue mi suerte, ¿no? La persona, el candidato, o el número uno no quiso, eh, y me ofrecen a mí la posición. Y así fue como entré. Este año cumplo 12 años en Wentworth. Pues ya, un buen rato, una gran carrera. Y me gustaría que nos platicaras, pues bueno, es Guy, ¿no? Uno de los fundadores o el fundador del Cirque du Soleil, tan conocido en esta parte de entretenimiento y de llevar pues sonrisas y la parte pues de felicidad a la gente en todo el mundo. ¿Cómo empieza Guy One Drop? Guy es un gran personaje. Guy, em, como bien dices, como bien dijiste al inicio del podcast, Guy creó el Cirque du Soleil, ¿no? Esta gran empresa de entretenimiento. em, y Guy también hay que entender un poco sus orígenes. Guy era un artista callejero, ¿no? Que tuvo un gran sueño, tuvo una gran visión, pero que son de estas personas que tienen algo que van y lo logran. O sea, lo que se proponen lo van a lograr. Em, Y Guy en sus años de artista callejero, pues tuvo la oportunidad también de recorrer el mundo, ¿no? Haciendo arte callejero, ¿no? Y en este recorrido él cuenta que él se da cuenta también de esta, cuando Guy ya tuvo los suficientes medios para dar de regreso, se recuerda de sus viajes y dice, ¿qué es lo que hace la diferencia en la vida de una persona? Tener acceso a agua, ¿no? Sin acceso a agua no hay comunidad que pueda desarrollarse. No por nada las grandes civilizaciones o las civilizaciones siempre se han establecido alrededor de fuentes de agua, porque es tu elemento vital sin el cual no puedes crear nada más, ¿no? Entonces Guy desde esta parte, desde esta visión, decide que le va a apostar en su fundación, ya en esta obra filantrópica, a temas de acceso a agua. También, bueno, se rodea de gente muy capaz, le hacen todo un análisis para lanzar la fundación y le dan como como portrait le dicen, a ver, Gui, hay muchas organizaciones que ya están haciendo cosas de agua. Em, ¿Quieres ser una más del montón o no? Hay que darle un giro diferente. Y Gui dijo, no, 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 por él nunca quiere ser uno más del montón, siempre quiere ser muy diferente a todos los demás. Dijo, no, hagamos algo, pero el reto que yo les voy a dar a la fundación es agua y arte. Integren agua y arte. Entonces es un gran reto porque en aquel momento agua y arte. Yo me imagino que el primer CEO que tuvo la fundación se fueron con esa idea de agua y arte y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? ¿No? Entonces empiezan en el Cirque du Soleil siempre había como una cosa que se llamaba Cirque du Monde, el circo del mundo, y ese anduvo por todos lados, ¿no? Trabajando con jóvenes en situación de calle, ¿no? Sacando jóvenes de situación de calle y entrenándolos en artes circenses, ¿no? El objetivo no era crear el siguiente artista del circo, era el medio para sacarlos de una realidad y ponerlos en otra realidad. Y fue un programa que tuvo muchísimo éxito. Entonces One Drop empieza a ver ese programa, ¿no? Y empieza a explorar temas de arte social, ¿no? Porque no era arte no vamos a hacer una pintura para que la gente venga y diga, ah, el agua, ¿no? Es realmente un arte que pueda ser vivido y construido con las comunidades, construido con la gente, con un fin social, ¿no? Y el arte realmente es una herramienta muy poderosa para trabajar situaciones muy complicadas. El arte te permite conectar con la gente a otro nivel, te permite conectar intelecto con corazón
y es una gran herramienta. Entonces, poco a poco fue como OneDrop empezó a integrar estas teorías porque existen, ¿no? No es algo realmente. OneDrop lo llevó a otro nivel, lo hemos llevado a otro nivel, hemos integrado la ciencia comportamental también en el enfoque, pero todo esto existe, ¿no? OneDrop lo que hace es recuperar las mejores prácticas, las pone en una sola metodología. Y es como hemos trabajado. Entonces, es así como realmente OneDrop, Guy le da origen a OneDrop. Vamos a cumplir 18 años ya este año, vamos a cumplir nuestra mayoría de edad como fundación. em, y Guy siempre retando, ¿no? Para ir más lejos y seguir innovando. Guy es una persona sumamente innovadora, una mente brillante eh, y, y reta, ¿no? Siempre te está ¿Cómo retando. lo describirías como persona? Esta persona que, como bien dices, pasó de ser un artista callejero, ¿no? A estar en las calles en Montreal, en Quebec, o no sé, en Canadá en ese sentido, a construir lo que construyó del Cirque du Soleil y ahora, pues siempre pensando esta mente inquieta, ¿no? ¿Cómo describirías a Guy? A ver, Guy es un gran personaje, es un gran ser humano. Guy, eso sí que yo creo que algo que es muy rescatable de Guy es esta parte humana, ¿no? Guy es un humanista eh, y que desde muy joven yo creo que él fue capaz de ver las desigualdades que había en el mundo y a Guy le sigue molestando muchas de esas desigualdades. No porque ahora ha sido exitoso y eh, tanto en su carrera como financieramente se le olvidan estas cosas. Creo que él siempre está pensando en igualdad, en regresar a la gente, en hacer la vida de la gente mejor. Incluso el circo, ¿no? El circo realmente, cuando tú vas a un espectáculo del circo, se te olvida tu vida por una hora y media. Entonces, darle ese espacio a la gente es algo también muy válido. Pero ¿cómo lo describo? A ver, Guy es una persona, es un innovador, es una persona muy humana, es muy riguroso, es muy buen financiero, entiende muy bien los números, Guy. Es capaz de ver un presupuesto y decir, no, esto no funciona, vuélvanlo a hacer. Y es muy exigente. O sea, es muy disciplinado, muy exigente, muy minucioso en su trabajo, ¿no? Muy minucioso, por eso llevó al circo al nivel que lo llevó. Él era el que producía los espectáculos, ¿no? Era el que, no los producía, pero el que estaba ahí siempre con ese ojo de esto no está bien, esto no está perfecto, vuélvanlo a hacer, traigan otra propuesta. Y así es con OneDrop también, ¿no? Yo creo que entonces así describiría a este personaje. Ahora platiquemos de esta problemática que vivimos hoy en día del acceso a agua, ¿no? Se estima y veía, ¿no? Que más de 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable. Es increíble pensar, ¿no? Como por un lado vemos tantos avances tecnológicos y tantas cuestiones, ¿no? Que nos está rebasando la inteligencia artificial, buscar llegar a Marte y cosas así, ¿no? Y por otro lado, una cuarta parte del mundo no tiene agua potable. ¿Cómo se ve eso? Pues es como bueno, la familia promedio en la Ciudad de México será 4 personas, como si uno de los miembros no puede tomar agua. Digamos, para verlo como Sí, en un sí, tema sí. muy concreto, ¿no? El papá, la mamá y digamos un niño y una niña. Digamos que el niño todos los días se levanta sin poder tomar agua, entonces el niño tiene que caminar 3, 4 horas al día para ir a buscar su agua, para bañarse, para tomar, y tal vez el niño va a consumir agua muy contaminada. Porque no es que no tengan, cuando no tenemos acceso la gente se muere. Eso es una realidad. El problema es que la gente no tiene acceso a agua de calidad en cantidad suficiente y a una distancia razonable de su hogar, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos. Y entonces es como este niño, ¿no? Se levanta y va y tiene que caminar 3 horas y de todas maneras caminó 3 horas, pero el agua que está consumiendo no es potable, no está libre de contaminantes. Entonces el niño siempre está enfermo, el niño tiene diarrea todo el tiempo, entonces el niño está malnutrido. Cuando va a la escuela, si es que puede ir porque ya puso 3 horas de su día en ir a buscar agua, eh, no aprende igual, se está durmiendo en la clase, lo cual lo ponen ya cada vez más en retraso contra los otros miembros de su familia que tienen acceso a un agua normal. Entonces, así es como yo lo describiría de manera como muy para que podamos entender el- la, la gravedad del problema, ¿no? Entonces, sí.
Y bueno, esta parte del estrés hídrico, ¿no? Se habla mucho de esa parte del estrés hídrico y que, pues sí, prácticamente estamos agotando este recurso, ¿no? Que por más que pensemos que nunca se va a agotar, pues estamos sobreviviendo con un porcentaje mínimo de agua. Em, el estrés sí es una realidad, el estrés hídrico. Yo creo que más en centros urbanos, como Ciudad de México. Bueno, en México lo hemos experimentado eso, ¿no? Monterrey experimentó como casi el día cero. Ciudad de México tiene graves problemas también en eso. Sí hay un problema de cantidad en general, pero también yo creo que es un problema de, o sea, si ya tienes una cierta cantidad de agua en tu sistema, ¿cómo haces para utilizar esa agua mejor? ¿No? Para buscar justamente evitar este estrés hídrico y seguir extrayendo agua de los mantos acuíferos o de los ríos o de los lagos. Entonces, ¿cómo hacemos con toda la tecnología que ya mencionabas tú? ¿No? Estamos muy avanzados ya ahora. Yo creo que hay muchas soluciones tecnológicas que te permiten recircular tu agua, que te permiten ser mucho más eficiente en cómo la utilizamos en el hogar, en la industria, en el campo. Entonces, ¿cómo podemos poner al servicio de todos, de estos tres como bloques, cómo podemos poner al servicio esta tecnología? ¿No? Tecnología es una parte muy importante, pero también toda la parte de adopción por parte de nosotros como usuarios o como seres humanos, eso es otro tema, ¿no? La gente le dices, bueno, esta agua ya la reciclamos 5 veces, es la que vas a seguir consumiendo, la gente va a decir, no, yo quiero agua limpia. ¿Para qué? Realmente te están diciendo que esta agua cumple con la norma. Es lo mismo que tal vez el agua del pozo está mucho más contaminada. Entonces yo creo que también hay un cambio en la mentalidad de nosotros como usuarios para aceptar este tipo de soluciones que vamos a tener que aceptar más y más. Entonces es como también nosotros desde nuestro rol de ciudadanía, como desde ciudadanos, aceptamos más este tipo de propuestas sin, y desde un punto de vista, o sea, te lo están diciendo y te lo pueden probar que el agua es de buena calidad. ¿Por qué no la quieres consumir? ¿No? Entonces creo que también hay un rol nuestro de ciudadanos desde ahí, de ser mucho más abiertos a este tipo de soluciones. Y lo básico, ¿no? Cuidarla y pues evidentemente saber que es un recurso limitado y que pues debemos de usarlo todos, ¿no? ¿Cómo es el modelo de intervención? Ustedes hablan de este modelo ABC, ¿no? Para la sostenibilidad, que es algo que los ha distinguido. ¿Cómo haces este modelo de intervención y también cómo eligen a las comunidades con las que van a trabajar? Sí, este es un modelo que realmente es un modelo que nace de la observación, ¿no? De cómo logras, porque lo que en OneDrop buscamos es un acceso sostenible al agua, ¿no? Y esa sostenibilidad solamente se la puedes dar asegurándote que va a seguir habiendo agua en el sistema, que va a haber quien maneje de manera adecuada un sistema de agua. Nosotros trabajamos mucho en comunidades rurales. Quien maneje eso, que la gente, que las personas de la comunidad entiendan su rol en toda esta sostenibilidad del agua y en la medida de lo posible que haya una cadena de valor, una cadena sí, una cadena de valor alrededor del tema de agua y saneamiento para que las comunidades no tengan que pagar más caro todos estos productos y servicios, ¿no? Las comunidades rurales son las que terminan pagando más caro por cualquier producto, simplemente por la distancia. ¿Cómo logras romper con eso? Entonces también trabajamos a ese nivel. Entonces, por un lado, para OneDrop, el acceso es el punto de inicial. Sin acceso no hay nada más, pero el acceso no lo vemos como tampoco el objetivo final, ¿no? O sea, una vez que tienes el acceso, hay que trabajar temas de gobernanza, ¿no? Toda esa parte se trabaja en el famoso acceso del modelo. Modelo gobernanza del sistema de agua, el asegurarte que la fuente está sana, el asegurarte que el agua es de calidad, todo eso, toda la parte de infraestructura. Luego la parte de B es cambio de comportamiento, realmente es por la palabra en inglés behavior change, pero es cómo la comunidad contribuye a esa sostenibilidad, ¿no? De una manera muy concreta a la sostenibilidad o también a mejorar su calidad de vida, ¿no? Dos comportamientos muy concretos que siempre trabajamos es lavado de manos, porque eso te evita un montón de enfermedades y sobre todo gastrointestinales y evitas desnutrición y evitas muchas cosas con el simple hecho de lavarnos las manos. Y eso nos lo recordó el COVID otra vez.
Y el segundo comportamiento que es sumamente importante para que un sistema sea sostenible es toda la parte de pago de tarifa. ¿No? Que el pago de tarifa se puede volver muy político o la gente no quiere que le pongan un micromedidor. Entonces, tenemos que entender que no estamos pagando por el líquido, no estamos pagando por estás pagando por un servicio. El servicio de que te llegue el agua a tu casa cuesta, entonces tienes que pagar por él. En la ciudad ni nos preguntamos. Es normal, tienes que pagar y te llega tu recibo del agua y todo. En comunidades rurales no están muy acostumbrados a pagar el servicio. Entonces, ¿cómo los integras a ser parte de la solución y que entiendan por qué es importante, sin imponerles? Solitos van a entender, ¿no? Y esto lo hacemos a través de metodologías de arte social. A través, puede ser una obra social. En Colombia, por ejemplo, tuvimos una experiencia muy bonita, una comunidad, en una región donde Colombia es musical. Les encanta la música, les encanta, y en esta región en particular el reggaetón. Entonces se juntó el comité de agua con la gente del organismo, del sistema operador, con la gente de la misma comunidad, todos se juntaron para entender cuál era el problema, porque no tenían agua de manera continua y de calidad. La gente que no pudo ir a visitar la planta de tratamiento, pudieron entender el sistema, ¿no? Dónde entra el agua, dónde sale, dónde la reciclamos y cómo me llega a mi casa. Al entender la gente eso, dice, caray, entonces, o sea, no es nomás que yo le abra la llave. Entonces, al poner a toda esa gente a través de esta metodología de arte social para el cambio de comportamiento, los pones juntos a que convivan, a que se comprendan y todo eso. Y lo que salió de ahí fue una canción de reggaetón que habla justamente de la importancia del pago de agua. Esa canción se hizo viral en la región, ¿no? Y luego le hicieron un videoclip, ¿no? Y esto siempre lo trabajamos con artistas locales, ¿no? Un reggaetonero local, eh, pero la gente que participaba era gente de la comunidad. Entonces, cuando mi tío ve que estoy saliendo yo en el comercial o en la canción esta, pues el tío dice, ay, ahí está, ese es mi sobrino, ese es mi sobrino. Entonces se empieza a generar, es mi canción, Ujú. no es una canción que alguien ahí me creó para recordarme el pago del servicio de agua. Es mi gente, es al que siempre voy a pagarle o a no pagarle la tarifa de agua. Entonces se vuelve algo muy participativo donde la gente se apropia de eso, ¿no? Eso yo creo que esa es la principal diferencia que nosotros como OneDrop hemos traído a todo este sector de agua. Porque la infraestructura no nos metemos mucho en eso, hay expertos en eso. Pero en esta parte de comportamiento nadie quería agarrar el toro por los cuernos. Y es ahí donde se juega toda la sostenibilidad, ¿no? Y la tercer pata del modelo es capital. Es como dinamizas un poquito la economía local en torno a agua y saneamiento, ¿no? Acercar productos para que sean menos caros para la comunidad. Puede crear un emprendimiento, una mujer, un hombre en torno a todo esto y los podemos apoyar también en torno a eso. Entonces, un modelo bien integral donde evaluamos el problema desde una vista sistémica, que es lo que nos hace falta también ahora. Es como el problema no es solo de infraestructura, es identifica realmente cuál es el problema aquí y cuál es la mejor manera de hacer esta inversión social, porque la inversión es limitada ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tener mayor probabilidad de éxito en tu inversión social, ser lo más eficiente posible para beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles también? Me preguntabas cómo seleccionamos las comunidades, mucho más a través de y todo esto es en partnerships, Claro. Aldo. No hay nada que pueda hacer OneDrop solo o una organización sola. Realmente trabajamos con muchas, muchas organizaciones. eh, unos implementan, otros financian, otros nos ayudan en otras cosas. Entonces, realmente todo esto es a través de asociatividad. Es la única manera en que vamos a poder avanzar de manera contundente y a tener resultados importantes hacia adelante. Oye, y es una organización internacional. Sabemos que trabajan en más de 14 países, han apoyado a más de 3 millones de personas. ¿Cómo se ve el liderar, ¿no? Como mexicano que empezó con ese sueño en algún momento de llegar a esa organización, que ya llegaste, que ahora estás liderándola y eres el director y el presidente? ¿Cuáles son los siguientes retos y hacia dónde quieres llevar a OneDrop en los próximos años? Yo creo que yo le digo al equipo, a ver, hemos logrado impactar la vida de 3 millones de personas en 18 años. Tenemos que soñar más grande. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer 3 millones más de aquí al 2030? ¿No? Entonces el reto es escalar, ¿no? El reto es cómo escalas, cómo buscas los fondos para hacer ese escalamiento, cómo haces asociatividades o partnerships mucho más estratégicos con gente que te pueda ayudar.
y que siempre haya un ganar-ganar en eso, ¿no? Entonces, por un lado, esta parte de recolección de fondos, por otra parte, los partnerships estratégicos, y mucho también de eso pasa partnerships con gobiernos, ¿no? Porque realmente para escalar, para escalar este tipo de programas hay que aliarse con gobiernos. Entonces, yo creo que hacia allá, Aldo, y ahorita estamos en un periodo en la fundación de focalizarnos. Como bien lo dijiste, hemos trabajado en India, en África, en varios países africanos, em, pero ahorita hemos decidido de manera muy consciente de poner mucho de nuestro esfuerzo en América Latina. América Latina, le llamamos de Américas o las Ujú. Américas porque tenemos proyectos en Canadá con comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo podemos hacer este hilo conductor en todas las Américas y ser la fundación que trabaja en América Latina? Y eso nos va a obligar a salir de otros mercados. No, no podemos abarcar todo. Somos una organización relativamente pequeña, con ambiciones, con grandes ambiciones, pero sí es muy importante la focalización, ¿no? Regionalizarnos. eh, y eso, yo creo que hacia allá es a donde va la fundación. eh, sí, esos son como los tres aspectos que estamos trabajando ahorita en la fundación. Oye, poniendo un poquito ahí el comparativo, ¿cómo es la cultura canadiense, ¿no? En cuestión de ayudar, de apoyar, veamos que los americanos tal vez tienen mucho más arraigado el darle a los charities, a las organizaciones, donar, apoyar. En México nos cuesta más, son las empresas quienes ponen la mayoría de los recursos. ¿Cómo se ve en Canadá esta cultura de ayudar? En Canadá yo lo veo, somos como una mezcla entre México y Estados Unidos, ¿no? Hay la- las, las personas, todavía yo creo que esa cultura filantrópica está despertando. em, Más que en México, sí, sí hay. Eh, yo creo que en México somos más de emergencias, Ujú. ¿no? Somos muy buenos como mexicanos cuando tenemos una emergencia, un temblor, una inundación. Nos encanta ayudar y siempre el mexicano va a dar la cara ante eso, eh, pero nos cuesta trabajo el pensar en el desarrollo, en el largo plazo, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo pensar en inversión, mis 100 pesos, 200 pesos en el largo plazo, qué impacto van a tener de manera constante, ¿no? Es decir, si yo doy 100, 200 pesos cada mes a mi organización de elección, eso cómo va a tener un impacto hacia adelante. Entonces, aparte, me parece que al mexicano nos hace falta más desarrollarla. El canadiense está un poco más avanzado en eso. Sin embargo, me parece que estamos muy lejos de Estados Unidos, por ejemplo, todavía. Un país como Canadá, a pesar de que pareciera que un país de Norteamérica, con economías muy, muy vinculadas con la economía de Estados Unidos, estamos muy lejos todavía de llegar al nivel. Esa es mi perspectiva personal, ¿no? Yo no Claro. ve, yo creo que todavía hace falta un paso a dar hacia adelante. Las empresas también son una fuente muy importante de recursos para este tipo de proyectos, de recursos filantrópicos o vinculados a sus estrategias de responsabilidad social empresarial o de ESG, pero todavía nos hace falta en Canadá. Creo que todavía hay mucho que aprender y mucho que desarrollar en Canadá. Y justo esa era mi siguiente pregunta. Tienes este MBA, ¿no? De responsabilidad social corporativa. ¿Cómo ves el rol de las empresas en verdad en ese involucramiento con una solución, pues la más importante, ¿no? O sea, el acceso a agua, yo creo que sin duda es la solución más importante que tenemos hoy en día que resolver. ¿Cómo se ve el rol de las empresas? Yo creo que el rol de las empresas ahora es un rol, es decir, la empresa ya tiene una responsabilidad, ¿no? Tiene una responsabilidad de contribuir em, a solucionar este tipo porque al final la empresa opera en una comunidad, ¿no? Y si no tiene una comunidad sana, pues la empresa tampoco va a estar sana, ¿no? Porque este es un problema sistémico. Si yo no tengo agua como comunidad, pues la empresa que está en mi comunidad no va a ser una buena empresa tampoco. Entonces, yo creo que hay lo puedes ver desde dos niveles, ¿no? Desde el nivel estratégico, ¿no? De negocio. Y si lo quieres llevar a un nivel mucho más allá, que es el capitalismo consciente, ¿no? Este concepto que nació hace varios años ya y que varias empresas en México han adoptado, ¿no? Este capitalismo consciente, es decir, sí, estoy haciendo negocio, las empresas para eso nacieron, ¿no? Es para generar profit, pero también cómo puedo dejar un legado en las comunidades donde opero y en el mundo en general.
Y creo que la empresa hoy yo creo que estamos en un momento crucial en el que la empresa empieza a despertar en ese sentido. Em, Muchas por licencia para operar, porque los clientes, los consumidores les estamos exigiendo, pero yo creo que muchas de ellas desde un punto de vista muy consciente también, ¿no? Y por los valores que traen, ¿no? En México todavía tenemos muchas empresas familiares. Y estas empresas familiares nacieron, muchas de ellas con valores muy fuertes en torno a esto y dieron y han dado toda la vida. Solo que hoy la filantropía es mucho más estratégica y la estructuración de la filantropía se vuelve mucho más estratégica y las empresas están caminando hacia allá también, ¿no? Porque muchos era como el dueño de la empresa, venía quién sabe quién y le pedía y le daba y otro. Las empresas y los empresarios siempre han dado. Solo que ahora lo están aprendiendo a hacer de una manera también mucho más ordenada y estratégica y en la medida de lo posible también la están alineando con el negocio, que me parece fundamental también. Sin duda. ¿Y cómo ves también esta parte de las nuevas generaciones, ¿no? También creo que los chavos traen otro chip, ¿no? De ayudar, de cuidar el medio ambiente. Tú que eres profesor y que has participado en varios consejos, ¿cómo ves esa parte de los jóvenes de sí querer cambiar el mundo y qué tanto se está haciendo? Pero yo creo que los chavos ahora, bueno, se están dando cuenta que les hemos fallado. Sí. Las generaciones, a mi generación, les hemos fallado en ese sentido, no hemos hecho lo suficiente. Em, y creo que ahora están en un punto en el que ellos dicen, tenemos que tomar acción nosotros también, ¿no? Creo que el joven está siendo mucho más activo. em, Tienen acceso a muchas cosas hoy, ¿no? O sea, de inteligencia artificial, tienen acceso no es la misma generación, no es el mismo espacio en el que crecimos, es las generaciones más eh, antiguas o viejas, o si les queremos llamar así. Pero yo creo que los chavos traen mucho empuje. Yo creo que hablábamos antes de entrar al podcast también. ¿Cómo podemos ponerles a disposición de estos jóvenes buenos mentores que los reten? Porque definitivamente son ellos quienes van a- a- tengo mucha esperanza en estas nuevas generaciones porque están heredando un mundo, por un lado, no tan bien, ¿no? Les estamos dejando una carga muy fuerte a ellos, pero por otro lado, me parece que con las herramientas, con la educación, con la formación a la que tienen acceso hoy, pueden hacer mucho. Entonces, yo creo que la responsabilidad de generaciones como la nuestra es cómo los orientamos en ese sentido y cómo podemos trabajar más de manera intergeneracional, ¿no? Ellos con las ideas, con el empuje que traen, con el manejo de herramientas tecnológicas que nosotros ya no tenemos, ¿no? Que ya nos rebasaron. Em, pero cómo los podemos acompañar en ese camino y hacer un trabajo realmente intergeneracional real, donde las generaciones que estén participando podamos contribuir con lo que tenemos y ellos llevando el liderazgo, siendo la punta de lanza en todo esto. Creo que yo tengo mucha esperanza, me he topado con jóvenes brillantes, con jóvenes, pero creo que como a todo joven, yo platicaba al principio del podcast, yo no tuve como esa orientación al inicio de qué iba a estudiar, qué no iba a estudiar. Entonces, como jóvenes, a veces estás titubeando, pero solamente falta alguien que te pueda dar como 100%. una guía, ¿no? Y yo creo que eso falta hoy. Oye, ¿y qué le dirías a estos jóvenes que, como bien decías, pues tú al principio tomaste una decisión, ¿no? Empezaste, pues en este lado filantrópico por conocer una causa, ¿no? Por visitar el bordo de Soshaka y has construido una carrera al día de hoy de liderar una organización internacional es de admirarse, ¿no? ¿Qué le dirías a estos jóvenes, pues que están con la cosquilla de qué voy a estudiar, qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, para que sí metan un poco esta parte, pues, de responsabilidad? Yo creo que hacia adelante ya no tenemos opción, Aldo. Yo creo que siempre hacia adelante en nuestras decisiones tenemos que pensar el impacto y el legado que queremos dejar. Eh, y yo que les diría es, todos podemos ser emprendedores sociales, ¿no? Y algo que yo hablé una vez en una plática que di en una universidad en Morelia, les decía, el profit no está peleado con lo social, ¿no? Solamente, pero algo que tú decías también hace un momento, no seamos tan
de esta avaricia y ambición desmedida. Es decir, puedes tener un estilo de vida, el que tú te quieras soñar, tenlo, pero ¿qué vas a hacer por el que está al lado tuyo? ¿Qué vas a hacer por la comunidad donde opera tu empresa? ¿No? Creo que ese sería, y está bien, si se quieren ir por el lado de profit 100%, perfecto, pero que no se les olvide de que pueden tener un impacto y al final el legado y la satisfacción de haber hecho algo por tus vecinos, de haber hecho algo por la gente del bordo de Sochiaca, de haber hecho algo por la gente en Haití, en Honduras, esa nadie te la quita. No, y yo creo que al final llega un momento en tu vida que lo que quieres dejar es un legado. Entonces, qué padre que los chavos de hoy puedan empezar a construir el legado desde el día uno y no les toque como a mí, que me di cuenta ya después o no sé qué, ¿no? Entonces, hoy tienen la oportunidad de empezar a construir su legado desde que están en la universidad o en la preparatoria. Y yo creo que algo que vemos y que justamente también es algo que platico con todos los invitados o con muchos de los invitados es eso que te da a ti el ayudar, ¿no? El que te da propósito, te da tantas cosas como persona que no lo puedes dejar, ¿no? O sea, una vez que ya lo probaste es como, me quiero Sí, dedicar a esto porque lo que a mí me ha dado el ayudar no me lo va a dar nada, ¿no? No me lo va a dar el mejor salario, no me lo va a dejar las mejores no, prestaciones, no me lo va a dejar la mejor utilidad de la empresa, pero sí me lo va a dar el ayudar y el servir. exacto. ¿Dónde se puede conectar contigo o con OneDrop la gente? ¿Cómo puede ayudar? ¿Cómo puede sumar? A ver, a través de nuestro sitio web, www.juandrop.org. Ahí estamos en redes sociales, estamos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook también, como OneDrop. Los invito a que se sumen a la causa. Puede ser contáctenme también en mis redes sociales. Bueno, casi uso solamente LinkedIn. A través de LinkedIn o escríbanos a contacto OneDrop. Em, y nada, o sea, yo creo que todos tenemos algo, en este tema de agua todos tenemos nuestra parte que hacer. Obviamente, si quieren dar un donativo a OneDrop, súper bienvenido. Alguna empresa que escuche que quiera sumarse a la causa con nosotros en nuestros programas en América Latina o en México en particular, muy bienvenido, pero creo que como personas tenemos mucho que hacer también, ¿no? Entonces, como asumir esa responsabilidad de ciudadano y jugar realmente ese rol de ciudadano que tenemos que jugar. Y ser parte de la solución, porque si no Exacto. estamos siendo parte del problema y como bien me gusta citar, ¿no? A Yvon Chouinard, ¿no? El de Patagonia, que dice no por no hacer el mal en explícito, quiere decir que estemos haciendo el bien, ¿no? Exacto. Más bien los que no estamos haciendo nada, eso está mal, porque cuando tienes la posibilidad de hacer el bien y no haces nada, eso es maldad. Entonces yo creo que sí es importante que nos sumemos, que tomemos acción y que dejemos la intención a un lado, ¿no? Y nos pongamos a hacer. Eh, si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Yo creo que hoy, en el momento en el que estamos en México, yo cambiaría la polarización que hay. No, desde siempre nos hemos tratado como otros, a nosotros mismos, ¿no? Porque no vas a la misma escuela, ya no eres como yo, porque no tuviste las mismas oportunidades. Y eso en inglés se llama el othering, y es un fenómeno que existe, ¿no? Y eso reduce muchísimo tu sentido de pertenencia, tu sentido de pertenecer a una comunidad, a un grupo. Entonces, si hoy yo pudiera eliminar algo de México, sería ese estarnos haciendo otros todo el tiempo. Tú eres otro porque no eres como yo. Wow. Y si pudiéramos romper eso, podríamos ser capaces de establecer conexiones reales con la gente, no desde tus puntos desde tus puntos en común, y al final como todas esas diferencias que tenemos nos hacen mucho más ricos, ¿no? Si todos fuéramos iguales, este mundo no sería el que es, ¿no? Sin Pero duda. también hoy estamos en ese momento donde todos siempre, en lugar de ver cuáles son nuestros puntos de encuentro, estamos viendo qué es lo que nos diferencia para atacarnos ahí. Y eso que mencionas, cómo nos estamos atacando todo el tiempo, ¿no? Cómo todas las redes las estamos utilizando en vez de conexión para atacar, para juzgar, no sabemos ni qué, pero no tenemos la información completa y estamos Es- juzgue y juzgue y juzgue en vez de preocuparnos por hacer una solución Exacto. y un compañero, sin duda. Pues mi estimado, te agradezco enormemente que estés aquí, qué gusto poder platicar contigo.
De verdad admirable toda la labor que tienes, toda esta carrera, este sentido de apoyar, de sumar y sobre todo pues la gran persona. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Aldo, y muchísimas felicidades por el podcast. Está increíble y espero seguir escuchando muchos episodios más en mis caminatas matutinas. Pues si tienes también personas que nos recomiendes, encantados de tenerlos aquí. Y pues invitar a la gente a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que nos siga en Spotify y que comparte este contenido positivo y de valor para que llegue a más gente y que seamos la solución en este país y en este mundo que tanto lo necesita. Muchísimas gracias.